生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 116 al 120. El palacio de Asgard fue construido con innumerables hechizos de protección para impedir cualquier viaje espacial no autorizado. El propio Odín ordenó la instalación de una serie de barreras espaciales alrededor del palacio para mayor seguridad. Esto significaba que, incluso con el modo de defensa activado, solo un maestro como el hechicero supremo podía sortear las barreras, y Thor, a pesar de sus poderes, estaba lejos de ese nivel. Incapaz de teletransportarse, Thor confió en su supervelocidad, similar a la del Capitán Marvel, corriendo hacia las habitaciones de Frigga tan rápido como pudo. A lo lejos, Odín también oyó los rugidos y explosiones ensordecedores, con el corazón lleno de terror mientras se abría paso entre oleadas de soldados elfos oscuros, cada uno decidido a detenerlo. Aunque había manipulado a muchos, tanto amigos como enemigos, Odín nunca tuvo la intención de poner a Frigga en peligro. Mientras tanto, en las cámaras reales, la monstruosa y maldita forma de Malekith se rió mientras se abalanzaba sobre Frigga, arañándola. Frigga alzó su espada y logró desviar el primer ataque, pero la garra de Malekith la destrozó y la golpeó en el pecho, haciéndola caer al suelo. Tosió, con un hilillo de sangre manchándole los labios, pero la miró desafiante mientras Malekith la agarraba por el cuello. «Dime dónde está el éter», exigió. «Nunca lo encontrarás», espetó Frigga. «Entonces nunca verás el amanecer», se burló Malekith, alzando una daga. «Veamos qué opina Odín de tu cadáver». «Si la matas, nunca conseguirás el éter», dijo una voz desde la puerta. Jane Foster estaba allí, con aspecto débil pero decidido, sosteniendo un frasco. Malekith apretó el cuello de Frigga con más fuerza, con la daga lista. «Dámela, y quizá la deje vivir». Jane sostuvo su mirada sin vacilar y arrojó el éter por la puerta. Cuando Malekith se giró instintivamente hacia él, Jane invocó a Mjolnir, que salió disparado por la habitación, golpeándolo de lleno en la espalda y haciéndolo tambalearse. Jane corrió hacia adelante y sacó a Frigga del agarre de Malekith. Con un gruñido, Malekith extendió su mano, y una energía roja oscura rodeó el éter, atrayéndolo hacia su agarre. «Quieto», retumbó la voz de Jane, mientras un rayo impactaba en el rostro de Malekith. Su casco se quebró, dejando al descubierto la carne viva que llevaba debajo, pero apenas se tambaleó. Malekith se giró furioso. «Te subestimé, mujer. No esperaba que la joven tuviera tanta fuerza». Con una mueca de desprecio, comenzó. «Mujer estúpida, Joy», pero antes de que pudiera terminar, Mjolnir lo golpeó en la nuca, lanzándolo hacia adelante. Jane recuperó el martillo y una armadura asgardiana se formó a su alrededor, negra y chisporroteando por la electricidad. Frigga, agarrándose el costado, miró a Jane con asombro. «Thor, qué buen ojo tienes». «Vete ya», gritó Frigga con voz tensa. «No eres rival para él». Pero Jane se negó a abandonarla. Con los ojos encendidos de determinación, cargó, con el Mjolnir girando, asestando golpe tras golpe. Con un rugido, Malekith atacó, lanzando a Jane por los aires. Se estrelló contra un pilar. La fuerza fue amortiguada por el poder del trueno, aunque pudo sentir la tensión. Comprendió con una claridad sombría que este guerrero maldito no se parecía a ninguno con el que hubiera luchado antes. «Este monstruo es más fuerte que yo», pensó Jane, entrecerrando los ojos. Sus poderes eran similares a los de Thor en esta etapa de su viaje, y aunque ella podía con guerreros malditos comunes, Malekith era único. «¿Así que quieres morir? Te concederé tu deseo», gruñó Malekith. Arrancó un enorme pilar de piedra de la pared, ahora indestructible bajo el poder oscuro que lo recorría. Jane rodó justo a tiempo cuando el pilar se derrumbó, aprovechando la abertura para golpear la barbilla de Malekith y luego retrocediendo. Su fuerza bruta y resistencia eran abrumadoras, aunque sus movimientos más bruscos lo dejaban vulnerable.
Al darse cuenta de esto, Hane cambió de táctica, usando su agilidad y la velocidad del Mjolnir para atacar y atacar con precisión sus puntos débiles antes de retirarse. Cada golpe que él lanzaba, ella lo esquivaba y contraatacaba, desgastándole la armadura. Enfurecido, Malekith blandió el pilar con furia, rompiendo paredes y lanzando pedazos de piedra por los aires. Hane saltó, esquivándolo por poco, aterrizando detrás de él y estrellándole el Mjolnir en la parte posterior de la rodilla. Rugió de dolor y se tambaleó. Con renovada confianza, Hane aprovechó su ventaja, golpeando más rápido, cada golpe cargado de energía atronadora. Malekith se tambaleó, pero contraatacó con un revés brutal que la hizo resbalar por el suelo. «Basta», tronó Malekith, acumulando una oleada de energía oscura en la palma de su mano. El poder que poseía era inmenso, crepitando con fuerza destructiva. En ese momento, un rayo de luz dorada impactó la mano de Malekith, dispersando la energía. Odín se quedó en la puerta, con Gungnir en la mano y los ojos encendidos de furia. «Malekith», entonó Odín con voz baja y mortal, «tu guerra termina aquí». El elfo oscuro, enfurecido, gruñó, alzándose en toda su altura. Con un siseo, se abalanzó, y su fuerza, alimentada por la maldición, chocó contra el poderío del padre de todo. Cada movimiento de Malekith sacudía el palacio. Sus ataques, potentes pero amplios, permitían a Jane Foster escabullirse entre los huecos. Con su agilidad y la velocidad del Mjolnir, Jane logró esquivar la mayoría de sus golpes, asestando golpes precisos en sus puntos vulnerables. Aunque sus golpes no pudieron herirlo gravemente, fueron suficientes para enfurecerlo. Si Malekith hubiera tenido la fuerza bruta de Hulk, Jane podría haber tenido la oportunidad de debilitarlo gradualmente. Pero Malekith, incluso en su forma de guerrero maldito, conservaba la astucia de un general experimentado. Rápidamente calculó un nuevo enfoque, con los ojos llenos de malicia. En un giro repentino, Malekith arrojó un enorme pilar de piedra hacia Frigga. Débil y herida, Frigga solo pudo observar cómo la piedra se precipitaba hacia ella. Cerró los ojos, preparándose para el impacto. ¡Ban! Un estruendo atronador llenó la habitación cuando Jane interceptó el pilar, y Mjolnir absorbió el golpe. La fuerza le hizo latir la sangre a borbotones, y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Malekith se abalanzó sobre ella y le asestó 3 poderosos golpes. Con cada golpe, los pies de Jane se hundían más en el suelo y sus manos temblaban, la sangre goteaba de sus palmas donde la fuerza había dividido la piel. Malekith se burló mientras preparaba su golpe final. «Esto se acaba ahora, insensata». Justo entonces llegó Thor. Sin dudarlo, se lanzó hacia adelante como un rayo, impactando el pilar de piedra de Malekith con tal fuerza que lo hizo añicos. Antes de que Malekith pudiera reaccionar, Thor le puso una mano en el hombro y lo giró, estrellándolo de cara contra el suelo encantado, agrietándolo con el impacto. Agarrando a Malekith por sus largas orejas de elfo, Thor lo golpeó repetidamente contra el suelo, cada golpe con un golpe brutal. En cuestión de segundos, el rostro de Malekith era un desastre ensangrentado. Un destello de luz roja estalló entre ellos, mientras el poder del éter pulsaba, empujando a Thor hacia atrás. Malekith se tambaleó, dándose cuenta de que no era rival para Thor, sobre todo porque otra poderosa presencia se acercaba rápidamente. Con un último rugido de frustración, Malekith saltó hacia el balcón. Una nave espacial invisible de los elfos oscuros se materializó, atrapándolo en el aire. En instantes, la nave aceleró, desapareciendo en el cielo justo cuando la alineación celestial distorsionaba el espacio circundante, impidiendo cualquier persecución. Thor vio huir a Malekith, pero sabía que perseguirlo era imposible. En cambio, se volvió hacia Jane y Frigga, con el rostro tenso por la preocupación. «Madre, ¿estás bien?» Frigga tosió, pero logró esbozar una sonrisa tranquilizadora. «Estaré bien. Solo necesito descansar. Gracias a Jane, sigo aquí». Jane pareció disculparse. «Lo siento, Thor. Perdí el éter y no pude vencerlo». Thor negó con la cabeza, con voz suave. «No es tu culpa. Protegiste a mi madre, y eso es lo que importa. Nadie podría culparte por esto».
Sabía que Frigga probablemente quería que Han escapara con el éter. Pero si hubiera tenido que elegir, habría priorizado la seguridad de su madre sobre el éter sin dudarlo. Mientras observaba la habitación devastada, su rostro se ensombreció de furia. Haré que los elfos oscuros paguen por esto. Su invasión ha desatado la ira de Asgard, y juro que borraré a toda su raza de la existencia. A diferencia de su visión de los eventos de su vida pasada, donde gran parte del horror de la invasión de los elfos oscuros solo se insinuaba, Thor ahora veía de primera mano la brutalidad de su asalto. Las naves espaciales se habían dispersado por Asgard, disparando sin piedad contra la población civil. El Salón Dorado estaba sumido en el caos, y Asgard, uno de los reinos más poderosos del universo, había sido atacado a una escala nunca vista en siglos. Y sobre todo, ver a Frigga herida alimentó su ira a nuevas alturas. Con éter o sin él, no son rival para nosotros, juró Thor con los puños apretados. Cuando Asgard recupere su equilibrio, exigiré una guerra contra Svartalfheim. Ningún guerrero maldito ni arma ancestral los salvará de nuestra furia. En ese momento, la voz de Odín resonó por el pasillo. No tendrás que exigirlo, Thor. Odín, ataviado con su armadura de batalla y blandiendo el Gungnir, dio un paso al frente con expresión sombría y decidida. Tras una pausa, continuó. Esta guerra la lideraré yo, y juntos acabaremos con los elfos oscuros y toda su maldad. Aprenderán lo que significa provocar la ira de Asgard. Los elfos oscuros fueron derrotados por el rey Bor hace miles de años, comenzó Thor, dirigiéndose a los soldados asgardianos reunidos en la sala de guerra. Ahora sus restos se esconden en Svartalfheim. Derrotarlos no es difícil, pero encontrar y erradicar hasta el último elfo oscuro en su oscuridad familiar es otra historia. Esta será una batalla de aniquilación, no solo de victoria. Entre los guerreros reunidos se encontraban los 3 guerreros y Sif, quien acababa de regresar de la Tierra. Loki, recién liberado de su celda, observaba en silencio. Pregunta, interrumpió Loki, levantando una mano con una sonrisa burlona. Si sabemos dónde están, ¿por qué no usar el Bifrost para destruir Svartalfheim? Funcionó en Jotunheim, ¿verdad? Durante el caos de la mazmorra del día anterior, Loki había demostrado ser sorprendentemente confiable, ayudando a mantener el orden y dando a las fuerzas de Asgard la oportunidad de centrarse en la amenaza de los elfos oscuros. A petición de Frigga, Odín decidió permitirle unirse a la guerra como una oportunidad de redimirse. Thor se volvió hacia su hermano y le explicó. Los elfos oscuros no son como los gigantes de hielo, que carecen de tecnología avanzada. La energía del Bifrost se acumula gradualmente. Durante ese tiempo, escapaban en sus naves. Además, con la alineación de los reinos, el espacio entre ellos es demasiado inestable para que el Bifrost se fije en Svartalfheim. Odín, sentado en su trono, habló entonces. Destruiremos su barco, sus soldados y hasta el último rastro de ellos. Que se escondan donde puedan, eso no los salvará. Thor hizo una pausa, asimilando las palabras de su padre antes de reanudar la discusión sobre la estrategia. Después de la reunión, Loki se encontró con Thor. ¿Captaste el tono de voz de Odín? Parece que tiene sus propios planes. Thor, con el rostro serio, se volvió hacia Loki. Antes de que vayamos a la guerra, necesito que entiendas algo. Ayer, defendiste la posición en el calabozo. Te ganaste cierta confianza. Pero no estoy convencido de tu lealtad. Te doy esta oportunidad por madre. Ella cree en ti y quiere dártela. La expresión de Loki se suavizó ligeramente ante la elección de palabras de Thor. Por primera vez, usó madre en lugar de reina al referirse a Frigga, dejando claro que se trataba de familia, no del trono. El interés de Thor en esta guerra era personal. Se trataba de vengar la sangre derramada y proteger a sus seres queridos. ¿Y si te traiciono? Preguntó Loki con voz burlona pero con un dejo de curiosidad. Te mataré sin dudarlo, respondió Thor con frialdad. La bravuconería de Loki flaqueó un instante antes de asentir. No te preocupes. Al menos hasta que los elfos oscuros se hayan ido, tienes mi lealtad. Mientras se dirigían a los aposentos de Frigga, Sif apareció, bloqueándoles el paso. Con un movimiento fluido, desenvainó su espada y la apuntó a la garganta de Loki.
¿De qué se trata esto? Bromeó Loki, aunque un deje de nerviosismo se asomó en su voz. Sin expresión alguna, Sif respondió. Thor puede confiar en ti, pero eso no significa que el resto de nosotros lo hagamos. Traiciónanos, y con gusto enfrentaré cualquier castigo necesario para acabar contigo. Loki levantó las manos, fingiendo inocencia. Bien, bien. Por una vez, estamos todos del mismo lado. Thor rió entre dientes y le dio una palmadita a Sif en el hombro. Está bien, Sif, no hay necesidad de intimidar. Cuando termine la guerra, todos podemos turnarnos para darle una paliza. Sif envainó su espada con una sonrisa. Lo espero con ansias. Loki frunció el ceño. ¿Por qué la felicidad de todos depende de mi sufrimiento? Continuaron hacia los aposentos de la reina, pero en el camino, los tres guerreros se les unieron. Ogun, Volstagg y Fandral saludaron a Loki con expresión cautelosa. Si nos traicionas, dijo Ogun con expresión seria, te mataremos. Loki puso los ojos en blanco. Qué considerado de su parte. ¿Planean formar una fila? Thor sonrió con suficiencia. No te preocupes, Loki. Si nos traicionas, usaré el éter para transformarte en una marioneta sin mente y entregarte a Hulk. El rostro de Loki palideció al pensar en ese horrible destino. Son todos unos demonios, murmuró, estremeciéndose. Los tres guerreros rieron, y Fandral silbó de alegría. Cuenten conmigo. Volstagg, normalmente más reservado, asintió con una sonrisa. Por una vez, me alegro de verte traicionarnos. Loki tragó saliva con dificultad, dándose cuenta de que su propia supervivencia era algo así como un proyecto de grupo. Dentro de los aposentos de la reina, Frigga yacía en su cama, todavía pálida, con Jane Foster sentada cerca, atendiéndola con cuidado. Thor intervino con preocupación en el rostro. ¿Cómo está? Una criada respondió. Con la magia de Asgard, la reina se recuperará rápidamente. Debería estar de pie nuevamente en unos días. Frigga, al oírlo, le dedicó a Thor una pequeña sonrisa. Thor, necesito hablar a solas con Loki. Thor pareció sorprendido, pero asintió. Por supuesto, madre. Les indicó a los demás que salieran de la habitación, y le dirigió a Loki una mirada alentadora mientras cerraba la puerta tras ellos. Ahora, a solas con Frigga, Loki sintió una punzada de ansiedad. ¿Por qué querría mi madre hablar conmigo a solas? Thor no sabía qué hablaban Frigga y Loki en privado, ni preguntó. Cuando Loki salió de los aposentos de la reina, tenía su expresión habitual. Cautelosa, indescifrable. Dentro, Frigga miró fijamente a Thor. Tu padre planea liderar esta guerra personalmente, ¿verdad? Thor asintió, con la preocupación grabada en el rostro. Sí, pero su actitud me parece extraña. Tengo el presentimiento de que hay algo más. Frigga suspiró. Los elfos oscuros son una raza ancestral, expertos en la guerra y el engaño. En su mundo natal, Svartalfheim, tendrán defensas nunca antes vistas. Adentrarse en ellos significaría grandes pérdidas. Tu padre es anciano, Thor. Desea dejarte un Asgard completo. Un reino seguro y respetado. Hizo una pausa, con una expresión sombría. La reciente invasión lo ha afectado profundamente. Por una vez, ha optado por actuar con el corazón en lugar del trono. Svartalfheim, el vasto y sombrío mundo natal de los elfos oscuros, era un mundo sin igual, con un tamaño que casi cuadruplicaba el de la Tierra. El paisaje turbio y el entorno hostil del planeta hacían casi imposible que otras razas se desplazaran con eficacia. A lo largo de eones, los elfos oscuros lo habían transformado en una fortaleza, llena de trampas ocultas y defensas que solo ellos conocían. En una fortaleza de elfos oscuros, Malekith caminaba de un lado a otro con impaciencia, con sus comandantes a su lado. Cuando volvemos a atacar, gruñó uno de ellos. Estoy listo para derramar sangre asgardiana. Paciencia, respondió otro. Nuestro rey está creando guerreros malditos. Cuando nazcan suficientes, las defensas de Asgard serán destrozadas. Un rugido gutural resonó por la fortaleza, anunciando la creación de otro guerrero maldito.
A lo largo del día, Malekith había sacrificado a cientos de elfos oscuros, cuyas vidas habían sido consumidas para alimentar la creación de su ejército letal. Los cuerpos se amontonaban como un sombrío monumento a su determinación. Al regresar a su forma original, Malekith sintió el éter fluir a través de él, restaurando temporalmente su vitalidad. Su sonrisa se deformó de satisfacción al contemplar a los monstruosos soldados que su magia había creado. Pueblo de Asgard, murmuró para sí mismo, pronto aprenderán el precio de desafiar a los elfos oscuros. Confiado en sus fortificaciones y en los guerreros malditos listos para defenderlas, Malekith creía estar preparado para el asalto de Asgard. Pero no tenía ni idea de que Asgard planeaba un ataque de otro tipo. Muy por encima de Svartalfheim, una enorme nave de guerra asgardiana flotaba, con su tripulación lista y preparada. Thor, junto con Sif, Hane y Loki, contemplaban el planeta ennegrecido, cuya superficie se oscurecía por interminables nubes de sombras. En la sala de mando, Odín respiró hondo y desapareció de la nave, apareciendo en el vacío del espacio. Envuelto en luz divina, flotó sobre Svartalfheim, solo frente al planeta. Recuerden bien esta vista, les dijo Thor a Hane y Sif en voz baja. Será diferente a todo lo que hayan visto. Incluso Loki, sin su habitual sarcasmo, miró a Odín con un asombro inusual. Una luz dorada se arremolinaba alrededor de Odín, intensificándose hasta eclipsar incluso a las estrellas. Para los demás, parecía un único y cegador faro de poder. Solo Thor podía distinguir la figura de su padre, que ahora crecía hasta alcanzar cientos de metros de altura. En la mano de Odín, se materializó la legendaria lanza Gungnir, reluciente de energía divina. Su voz resonó por la inmensidad del espacio, con una fuerza que resonó a través de los reinos. Durante siglos, Asgard se ha mantenido aislada, proclamó Odín. Quizás el universo haya olvidado su nombre. En la Tierra, en un almacén abandonado de Shield, los restos de la armadura del destructor comenzaron a temblar. Los fragmentos, inactivos desde la batalla de Thor en la Tierra, se reactivaron repentinamente, volando hacia arriba y fuera de la atmósfera, atraídos por una fuerza invisible. En Kamartag, la anciana alzó la vista y observó una luz brillante que crecía en el cielo, tan brillante que parecía un segundo sol. Suspiró, dibujando complejas runas que envolvieron la Tierra en un velo de magia protectora. Si no se controlaba, el poder puro que emanaba de la forma divina de Odín haría caer de rodillas a los mortales, aterrorizados. Odín murmuró con un tono de asombro en la voz, ¿qué pudo haberlo enfadado tanto? En lo alto, la armadura del destructor se recompuso pieza por pieza alrededor de Odín, envolviéndolo en una armadura que brillaba con un resplandor divino. Con Gungnir en alto, la voz de Odín resonó en la oscuridad, un anuncio que todos los que lo oyeran recordarían. Es hora de que el universo recuerde el poder de Asgard. Un relámpago dorado crepitó a lo largo de Gungnir, fusionándose con el poder abrasador de la armadura del destructor. Odín, convertido en un titán acorazado envuelto en energía cósmica, fijó su mirada en Svartalfheim, cuyos paisajes retorcidos estaban listos para recibir la ira de un dios. Con un rugido que sacudió las estrellas, Odín hizo caer a Gungnir sobre el planeta. Desde el sellado de Hela, Asgard no había lanzado una guerra ofensiva en milenios, limitándose a sofocar las revueltas en los 9 reinos. Sin embargo, esta vez fue diferente. La noticia del repentino cambio de agresividad de Asgard se extendió rápidamente, alarmando a las fuerzas ancestrales de todo el universo. A medida que las energías de Asgard crecían, la magnitud del poder desatado de Odín conmocionó a todos los que lo percibieron. En los rincones sombríos de su prisión, él arreó, con un sonido salvaje y burlón. Así que el viejo por fin dejó de fingir, dijo con desdén, con los ojos brillando con una oscura diversión. En otro lugar, en Kamartag, la anciana observaba el cielo, notando el brillo antinatural de un segundo sol creado por el poder desatado de Odín. Los hilos del futuro se están deshilachando, murmuró, con el rostro preocupado. Esta furia traerá consecuencias. En todos los reinos, seres poderosos y antiguos miraron hacia Asgard, contemplando el cambio en sus políticas y lo que significaba para el equilibrio del universo.
En Svartalfheim, Malekith observó al gigante dorado en el que se había convertido Odín, irradiando poder divino contra el cielo ennegrecido. El terror lo invadió. «Es imposible», rugió Malekith con la voz teñida de pánico. «Odín es viejo. ¿Cómo puede invocar tal poder?» Los elfos oscuros que lo rodeaban, paralizados por el miedo, contemplaban la escena que se desarrollaba en lo alto. En lo alto del vacío, la figura de Odín brillaba con una luz dorada. Su cuerpo se había expandido hasta alcanzar proporciones monstruosas. Sostenía la legendaria lanza Gungnir, que ahora se extendía cientos de miles de pies, un arma de aniquilación que apuntaba directamente al corazón de Svartalfheim. Con un golpe devastador, Odín hundió a Gungnir en la superficie del planeta, penetrando directamente hasta su núcleo. La lanza desató oleadas de energía divina, iluminando Svartalfheim con un oro brillante, mientras las grietas se extendían por el suelo mientras la lava brotaba de él. Una ola de fuego rugió por la superficie, consumiendo todo a su paso. El planeta entero tembló y los elfos oscuros se estremecieron aterrorizados. La voz de Malekith atravesó el caos al gritar: «Todas las naves, despeguen. Ahora». Los elfos oscuros no necesitaron que nadie los presionara. Masas aterrorizadas salieron de sus fortalezas, corriendo hacia cualquier barco que pudiera llevárselos. En ese instante, la venganza no significaba nada. Lo único que importaba era sobrevivir. A bordo del buque de guerra asgardiano, todos observaron con asombro cómo Svartalfheim se doblegaba bajo el poder de Odín. Las llamas de la destrucción iluminaron la oscuridad, como un sol que implosiona. Hani susurró, casi para sí misma: «Así es como se ve el verdadero poder divino». Thor asintió. «Sí. Algún día, quizá tú también puedas». Sus palabras no eran un simple consuelo. Hablaba de su potencial como portadora del Mjolnir. No le cabía duda de que su poder crecería más allá de lo imaginable, tal vez algún día rivalizando incluso con el de Odín. Loki, de pie cerca, parecía atónito. Ni siquiera él imaginaba que el poder de Odín pudiera alcanzar tales extremos. Por la superficie del planeta, naves y naves de transporte comenzaron a despegar en oleadas, cada una con elfos oscuros desesperados que esperaban escapar de la destrucción que se extendía bajo sus pies. Las fuerzas de Malekith, maltrechas y destrozadas, no pensaban en venganza. Solo buscaban una salida. La voz de Thor resonó por el comunicador, firme y fría. «No dejen escapar ni una sola nave. No necesitamos prisioneros. Las mazmorras de Asgard no tienen cabida para ellos. Ya sean guerreros, civiles, jóvenes o viejos, no dejen a nadie atrás. Esta es una raza que debería haber sido exterminada hace mucho tiempo». Los soldados asgardianos no necesitaban ningún estímulo. La invasión de los elfos oscuros había dejado a Asgard afligido y furioso, y su gente lamentaba la pérdida de innumerables vidas. Ahora, la venganza los impulsaba mientras sus combatientes atacaban cada nave de los elfos oscuros que huía. Una enorme nave nodriza de los elfos oscuros emergió de la superficie y aceleró en dirección opuesta, con sus motores rugiendo desesperados. Esta era la última defensa de Malekith, con sus últimos soldados de élite y armas. A los ojos de Loki, experto en ilusiones, sus débiles intentos de camuflar la nave eran demasiado transparentes. «La última fuerza de Malekith está en esa nave nodriza», declaró Thor. «Este es el fin». Thor condujo a Hane y Loki a un caza especial, abalanzándose hacia la nave nodriza de Malekith. Embistieron la nave con fuerza, destrozando sus defensas y abordándola con determinación. «No». El grito de Malekith resonó por los pasillos de la nave nodriza. Su voz estaba llena de desesperación al sentir que el fin se acercaba. Final del capítulo.